reacción química. Hay un frente frío que se acerca a la costa. Comunicación. Se da a través de palabras, arte, música, tecnología electrónica, lenguaje corporal, moda, expresión facial. La lista sigue. Una simple idea, pensamiento o sentimiento puede comunicarse de muchas maneras. Tomando un ejemplo de la química, ¿cómo podríamos comunicar la ecuación de la reacción de combustión del metanol? Veremos eso y otros interesantes temas. Cambios termoquímicos, la ley de Hess y la comunicación entálpica. Al final del programa, habrán aprendido sobre un hombre llamado Hess y sus contribuciones a la química. También aprenderán a sumar ecuaciones de reacciones y los valores de cambio de entalpía para obtener una ecuación neta de la reacción, un cambio neto en la entalpía. Al mismo tiempo, revisarán los 3 diferentes modos de comunicar los cambios de entalpía. En resumen, entenderán la ley de la adición de Hess. Sigan con nosotros para aprender más sobre las conexiones sobre la química, la comunicación y el fondue. Bienvenidos al gran debate sobre el cambio en la entalpía. Hoy, combustión en el metanol. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que podemos incorporar el valor energético de la ecuación. Como vemos, esta es la combustión del metanol, y ya que los productos son dióxido de carbono y 2 moles de vapor, no es lo único que se produce en la ecuación química. De hecho, 638.1 kilojoules han sido producidos. Lógicamente, vamos a escribir eso del lado derecho de la ecuación como un tercer producto. Entonces tu argumento, G, es que ya que es un producto, debe escribirse junto a los productos. Así es, bien. Bueno, tal vez les parezca lógico, pero quisiera simplificarlo. Me gusta simbolizar los cambios de entalpía usando delta H. Aquí la delta H es negativa, 638.0 kilojoules. Es negativa porque esta reacción es exotérmica. Si la reacción fuera endotérmica, entonces el delta H o el cambio de entalpía sería positivo. Podríamos ser más específicos diciendo que el delta H de la combustión del metanol es menos de 638.1 kilojoules por mol, donde el cambio en la entalpía se expresa por mol. En resumen, podemos decir que la combustión de delta H es igual a menos 638 kilojoules por mol. Para el metanol. Para el metanol. Bien. Yo prefiero comunicar los cambios de la entalpía usando un diagrama de energía potencial. La reacción se muestra en la gráfica, y ya que los productos se muestran bajo los reactantes, significa que hay pérdida de energía. Se libera el ambiente. Sí. Si quieres saber cuánta energía se liberó, puedes ver el eje de las Y, o en este caso, se muestra en el otro lado de la gráfica, como en el cambio de entalpía de menos 638.1 kilojoules. Entonces tu argumento es que la gráfica nos muestra todo. Exacto. Bien. Los estudiantes hicieron un buen trabajo, pero ¿quién ganó el debate? ¿Hay un método mejor que el otro? No. Todos son útiles para describir los cambios de entalpía. Lo que el debate muestra son los 3 modos distintos de comunicar los cambios de entalpía. Observemos. Un modo es escribir los cambios en la entalpía como un término de la ecuación. Usar la notación delta H o usar gráficas de energía potencial. Ahora veremos cómo las reacciones químicas pueden sumarse a través de la ley de la adición de Hess. Examinemos una reacción química simple. El carbón se quema en presencia de oxígeno, produciendo dióxido de carbono, ya que esta reacción es la formación del dióxido de carbono. El cambio en la entalpía en esta reacción es igual a la entalpía molar, la formación del dióxido de carbono. Tal como muestra el diagrama de energía potencial, el cambio en la entalpía de la reacción es de menos de 393.5 kilojoules. Esto puede comunicarse usando la notación delta H o incorporando el valor de cambio de la entalpía en una ecuación química. En esta ecuación, un mol de carbón se quema para producir un mol de dióxido de carbono. El valor de cambio de la entalpía molar y la combustión delta H es equivalente al cambio de la entalpía de la reacción. En otras palabras, menos 393.5 kilojoules por mol de dióxido de carbono producido. Cuando reaccionan el carbón y el oxígeno, el producto puede ser también monóxido de carbono. El cambio entálpico de esta reacción es de menos de 110.5 kilojoules.
Luego, el monóxido de carbono reacciona con más oxígeno para producir dióxido de carbono. El cambio de entalpía de esta reacción es menos 283 kilojoules. Así que si tomamos el valor de cambio para la reacción en que el carbono y el oxígeno se combinan para formar monóxido de carbono y oxígeno, y lo añadimos al valor de cambio de la entalpía para la reacción donde se combinan el monóxido de carbono y el oxígeno para producir dióxido de carbono, obtenemos el cambio entálpico neto de la reacción, que es igual al de la reacción total. Noten cómo las sustancias químicas que son iguales del lado izquierdo y derecho de la ecuación se cancelan. Esto es porque los productos formados en el primer cambio se usan en el segundo cambio como reactivos. Este patrón fue notado por el alemán Henry Hess. En 1840 propuso que el calor involucrado en una reacción química en condiciones específicas es independiente de las reacciones intermedias que participan. Esto se conoce como la ley de Hess. Una simple analogía puede explicar la ley de Hess. Supongan que viajan de Edmonton, Alberta, a Denver, Colorado, que está a unos 100 metros más arriba que la ciudad de Edmonton. Pero su viaje no es un ascenso continuo. En el camino suben y bajan montañas. Supongan que suben 500 metros. Luego bajan 300. Luego suben 400 metros. Después bajan 800 y luego finalmente suben 1200 metros. El cambio neto añadiendo más 500 metros, menos 300 metros, más 400 metros y menos 800 metros y finalmente más 1200 metros es más 1000 metros. El cambio total de elevación de Edmonton a Denver. Mientras sumamos todos los cambios negativos y positivos de altitud para obtener un cambio neto, sumamos todos los cambios entálpicos positivos y negativos de las ecuaciones químicas para determinar el cambio de entalpía neto de una ecuación química completa. Esa es la base de la ley de la adición de Hess. Ahora que discutimos la ley, veremos cómo funciona con otro ejemplo. Diamantes, gemas preciosas, símbolos de amor. Demuéstrale cuánto la quieres. Solo te costará un par de meses de salario. Pero usando la ley de Hess, ¿no podríamos hacer nuestros propios diamantes? Solo toma grafito, esa cosa que está en los lápices, y vuélvela diamantes. Fácil, ¿no? Son formas de carbón. Consideremos la combustión del grafito. Cuando una molécula de grafito se quema en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono, notas que el cambio de la entalpía es de menos 394 kilojoules. Ahora veamos la combustión de un diamante. Es casi la misma reacción, ¿no? Pero el cambio entálpico es de menos 396 kilojoules. Recuerda, el cambio total que queremos ver es el grafito convertido en diamante. Así que manipulemos las reacciones de combustión del grafito y el diamante de modo que la posición del carbono y el grafito concuerden en la reacción total. Nota cómo el cambio entálpico de la segunda reacción se vuelve positivo, ya que es el contrario del proceso exotérmico original. Cuando añadimos ambas reacciones podemos ver que los dióxidos de carbono se cancelan dejándonos esto, y es el grafito convertido en diamante. La mejor noticia es que una vez que sumamos los dos valores de cambio de entalpía, de acuerdo a la ley de Hess, el costo energético es de solo 2 kilojoules. Nada mal. Lástima que no es tan simple. Esta conversión requiere de una enorme presión, así que el solo añadir 2 kilojoules de energía a un mol de grafito no lo convierte en un mol de diamantes. Al resolver problemas con la ley de Hess es útil seguir un conjunto de normas. Denise y G están aquí para hablar sobre ellas y lo haremos resolviendo un problema con la ley de Hess. Con la primera ecuación quiero que encuentren el cambio de entalpía en las dos ecuaciones inferiores. Comiencen. Sí, bueno, esta es nuestra ecuación neta. Y esto es lo que queremos hallar. ¿No sería lógico escribir solamente la ecuación neta como primer paso? Pues sí, y el primer paso es: escribe la ecuación neta de la reacción a menos que ya esté así. Sí, y aquí ya la tenemos, así que ya no hay que copiarla otra vez. Bueno. Veamos, este término está en el lado de los productos y en esta reacción del lado de los reactivos. Entonces, ¿no sería lógico cambiar esta ecuación de modo que el óxido de fierro quede del lado de los productos? Bueno. En otras palabras, ella manipula la ecuación para que pueda igualarse y sumarse con la ecuación requerida aquí.
Así es. Y el segundo paso, manipula las ecuaciones dadas de modo que obtengas la ecuación neta. Ya que Denise la cambió, los menos 26.8 kilojoules de energía tendrían que convertirse en más 26.8 kilojoules de energía. Así es, exacto. Hay que cambiar el signo cuando inviertes la ecuación porque así es exotérmica y cuando la inviertes se vuelve endotérmica. Bueno, Denise, quedó la segunda ecuación igual. Así es, porque aquí tenemos dióxido de carbono en este lado de la ecuación y en esta reacción tenemos dióxido de carbono de la ecuación. Así que para cancelarlas o anularlas, tenemos que tenerlas del lado opuesto de la ecuación. Claro. Sí, ya que tenemos 3 moles de dióxido de carbono aquí y solo tenemos un mol acá, hay que multiplicar la ecuación por 3. Lo que está haciendo Denise es anular todos los términos en ambos lados de la ecuación. Y lo que queda son los reactantes y los productos que se sumarán a la ecuación de aquí arriba. Bien, ¿qué sigue ahora? Está haciendo una adición. Paso 3. Cancela valores y luego suma los productos y reactivos restantes. En nuestro paso final encontraremos el delta H de la ecuación requerida y naturalmente sumaremos aquí los cambios de la entalpía. Que son 26.8 kilojoules más 3 por menos 283.4 kilojoules y eso nos dará menos 823.4 kilojoules. Bueno, y después, Nada más es todo. así es, ya que encontraron lo que querían encontrar, este es el paso 4. Suma los cambios entálpicos de las ecuaciones manipuladas y determina el cambio entálpico neto. Así es, 4 reglas simples. Revisamos 3 modos de comunicar los cambios en la entalpía y vimos cómo la ley de Hess puede usarse para determinar el cambio entálpico de la ecuación de una reacción al sumar los cambios de la entalpía de las ecuaciones dadas. Pero basta de química básica, es hora de un reto. Cherry y Jessica, lo que quiero que hagan es determinar la entalpía molar de combustión del magnesio usando la calorimetría. Pero antes debo enseñarles algo. Quiero que usen esta protección para soldar. Porque voy a quemar aquí mismo un poco de magnesio. Verán una luz muy brillante y también despide algo de radiación ultravioleta. Continuaré con el experimento y en un momento verán de qué estoy hablando. Empezamos. Ahora, si voy a usar calorimetría estándar para hacerlo, ¿cuál es el problema? Que se apagará cuando lo ponga en el agua. Exacto. Por eso no podemos usar directamente la calorimetría simple, pero sí de modo indirecto. Y es lo que haremos. Les demostraré algo. Esta es la reacción que nos interesa. Es la combustión del magnesio y este es el cambio en la entalpía que tenemos que determinar. Les daré esto. Esta es la formación del agua líquida y ahí está el cambio de entalpía de esa reacción. Ahora, ustedes realícenlo en el laboratorio. Está incompleto, pero ustedes pueden encontrar con facilidad los productos. Ya tenemos 2 partes en esto. Tenemos el aspecto calorimétrico y también a lo que concierne a la ley de Hess, donde sumaremos las 3 reacciones juntas. ¿Pueden decirme cómo haremos eso? ¿O tienen algún comentario general acerca de todo esto? Haremos reaccionar el magnesio con el ácido clorhídrico y después el óxido de magnesio con el ácido clorhídrico. Sí. ¿Mediremos los cambios de temperatura y calcularemos? Sí, eso respecta a la parte calorimétrica. ¿Qué me dices de la parte de la ley de Hess? ¿Sabes cómo pueden sumarse esas 3 reacciones? ¿No? ¿Y tú? No. Bueno, ¿qué pasaría si la reorganizáramos de otro modo? Está la formación de agua y estas son las 2 reacciones, mostradas de modo completo. Bien, pueden notar que esta última es opuesta a lo que acabo de decir. Inicialmente tenía el óxido de magnesio y el ácido clorhídrico como reactivos, y aquí son productos. Cuando hago esto, ¿qué notas sobre lo que podemos hacer para sumar los 3 juntos? Bueno, ahora podemos cancelar los 2 H2O ¿Sí? y los 2 ácidos clorhídricos. Cierto. Y podemos dividir los cloruros de magnesio y el hidrógeno. Así es. Así que cuando cancelamos todos los reactantes y productos, terminamos con la combustión del magnesio, que es exactamente lo que queremos determinar en el laboratorio. Al combinar estos 2 aspectos, la calorimetría simple y la ley de Hess, obtenemos lo que queremos. Vamos al laboratorio. Nos pondremos, claro, guantes y utilizaremos lentes protectores. Comenzaremos midiendo 100 mililitros de... Gracias. Ácido clorhídrico. Y lo vertimos en
Vasos de poliestireno. Bien. Tomamos la temperatura inicial, ¿Sí? 23.0 grados centígrados. Exacto. Bueno, pesaré el magnesio. Su peso es 0.350 gramos. 0.350 gramos. Muy bien. Hay muchas burbujas. Sí. La temperatura ha ascendido. Espera hasta que llegue a su grado máximo. Está a 40 grados centígrados. ¿40? Comenzamos a 17.0 grados centígrados. Bien. De nuevo, tomo 100 mililitros de ácido clorhídrico. Está a 23 grados centígrados. Sí, es lo esperado. Pesaré el óxido de magnesio. Toma cerca de 1 gramo. No necesitamos más de eso. $34.5 grados centígrados. No hay tanto cambio de temperatura, pero los cálculos nos lo explicarán en unos momentos. El magnesio es fantástico. Ligero, fuerte y despide tanta luz al quemarse que puedes ver la flama. Por eso se usa en linternas subacuáticas cuando los buzos tienen que trabajar en aguas muy oscuras. La brillante flama del magnesio puede salvarles la vida. ¿Lo entendieron bien? Lo entendimos perfectamente. Usamos calorimetría y usamos la ley de Hess. Bien, ¿ya analizaron sus datos? Ya casi lo hacemos. Empezaremos con lo que sabemos. Está bien, ¿y qué saben? Bueno, sabemos que la energía liberada es igual a la energía absorbida. La energía se libera cuando el magnesio se combina con ácido clorhídrico. Bien. Y la energía es absorbida por el agua calorimétrica. Ahora, ¿cómo obtienen los moles de magnesio? Mides la masa de magnesio usado, que era 0.350 gramos, y la divides entre la masa molar, que es 24.31 gramos por mol. ¿Cuál es la masa calorimétrica del agua? Usamos 0.100 miligramos. Y multiplican eso por el calor específico del agua, que a su vez se multiplica por el cambio de temperatura en el experimento. Que fue 17 grados centígrados. Ahora tienen que calcular el cambio en la entalpía para la reacción del magnesio. ¿Qué obtienen como respuesta? Obtenemos menos 495 kilojoules por mol. Bien, ahora tomaré este 495 negativo y lo añadiré a la ley de Hess. Menos 495 kilojoules de energía se liberan cuando un mol de magnesio reacciona con ácido clorhídrico. Así que necesitamos un valor de energía cuando un mol de óxido de magnesio reacciona con ácido clorhídrico. Sherry, ¿qué sabe sobre esto? Bueno, la energía liberada es igual a la energía absorbida. Cuando el ácido clorhídrico reacciona con el agua calorimétrica, absorbe el calor. Ahora necesitamos obtener los moles para el óxido de magnesio. Usamos 1.00 gramos de óxido de magnesio dividido entre la masa molar, que es de 40.31 gramos por mol. ¿Cuál es el valor de la masa del agua calorimétrica? 0.100 miligramos. Bueno, multiplica eso por el calor específico del agua por el cambio de temperatura de tu experimento. Que fue de 11.5 grados centígrados. Bien, luego tienes que calcular el cambio en la entalpía usando esta información para la reacción de óxido de magnesio. ¿Qué valor obtuviste ahí? Obtuve menos 194 kilojoules por mol. Muy bien. Tomaremos el valor de menos 194 kilojoules por mol y lo pondremos en este conjunto de la ley de Hess. Pero voy a escribir más 194 kilojoules como valor energético porque aquí tuve que cambiar el orden de la reacción. Se produce óxido de magnesio y al poner al revés la reacción, tuve que cambiar el signo del valor. Ahora voy a sumar estos 3 valores para obtener el cambio neto de la entalpía para mi reacción de combustión. ¿Qué obtienes cuando haces eso? Menos 587 kilojoules por mol. Menos 587 kilojoules. Muy bien, ese es nuestro valor basado en nuestros datos experimentales, pero hay un valor aceptado para esta reacción de combustión. ¿Sabes dónde obtener ese valor? Lo buscamos en una tabla de datos. Así es, en la tabla de datos están los valores de formación de calor. Esta reacción de combustión es una formación de calor por el óxido de magnesio.
Bueno, ¿y cuál es? El valor es menos 601.7. Tomaremos ese valor aceptado. ¿Y qué harás con ella para calcular la diferencia percentil? Tomaremos el valor aceptado, restaremos nuestro valor y luego lo dividiremos entre el valor aceptado. Después lo multiplicamos por 100 y obtenemos el valor absoluto. Y nos da... Nos da 2.44%. Hemos tenido mucha práctica utilizando la reacción de Hess. Hemos manipulado varias reacciones, las hemos sumado y hemos visto cómo la adición de los cambios en la entalpía nos dan un cambio entálpico neto. En el próximo segmento demostraremos un método más corto para determinar los cambios de entalpía en las ecuaciones de las reacciones. Hemos visto esto antes. Es una ecuación completa para la combustión del metanol, pero comencemos viendo la descomposición del metanol mismo. Si observamos la entalpía de formación del metanol, veremos que es de menos 239.0 kilojoules. Recuerden que estamos hablando del opuesto de su formación. Estamos hablando de la descomposición y por eso el valor es de más 239.0 kilojoules. Cuando consideramos la formación del dióxido de carbono y las dos moléculas de vapor de agua, tenemos tres ecuaciones de reacciones que podemos sumar. Y cuando lo hacemos y también añadimos los cambios de la entalpía, llegamos a nuestra reacción neta de combustión para el metanol y el cambio neto de entalpía, menos 638.1 kilojoules, como vimos antes. Así que, cuando pensamos matemáticamente en esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, se comienza cambiando los valores de negativo a positivo porque estamos hablando de descomposición en lugar de formación. Después se suma el calor de formación de 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de calor de formación de vapor de agua. Bien, exacto. Probablemente te preguntas por qué hago que repitas cada cosa que digo. Bueno, es porque lo que hiciste fue básicamente resumir la ecuación de la ley de Hess, que dice que cada vez que quieras determinar el cambio de entalpía de una ecuación, debes sumar todas las entalpías molares de formación para los productos y restar a esa suma la suma de todas las entalpías molares de formación de los reactivos. En este caso en particular en que quemamos el metanol en un mechero para fondue, tendremos la suma de 1 mol de dióxido de carbono multiplicado por menos 393.5 kilojoules por mol. La entalpía de formación del dióxido de carbono más 2 moles de agua multiplicados por menos 241.8 kilojoules por mol. La entalpía molar de formación para el vapor. Se resta a todo esto la suma de 1 mol del metanol multiplicado por menos 239.0 kilojoules por mol. La entalpía de formación del metanol y 1,5 moles de oxígeno multiplicados por 0 kilojoules por mol. La entalpía de formación del oxígeno. Se ve muy fácil, pero hay algunas cosas que debemos recordar. Antes que nada, se considera que los elementos tienen un valor de 0 para la entalpía estándar de formación. Siempre asigna el 0 al elemento. Después, sustituye las entalpías de formación mientras aparecen en la tabla de datos. No cambies los signos. Finalmente, no olvides multiplicar cada entalpía de formación por el coeficiente de la ecuación balanceada de la reacción. Nota cómo las unidades se cancelan dejando kilojoules y al escribir los números en tu calculadora, tu respuesta es la misma que la anterior, menos 638.1 kilojoules. ¿Qué te parece? Entiendo. Es muy interesante. Perfecto. Observemos la producción de hexano. El hexano es un producto de la destilación del crudo. El hexano y otros alcanos ligeros como el propano y el butano se colectan en la cima de la torre y se remueve con un gran ducto. El hexano es un líquido claro e incoloro que huele como a gasolina. El hexano no puede usarse solo para hacer gasolina. No tiene una combustión homogénea en los motores y causa un fenómeno llamado knocking, ya que tiene un octanaje pobre. El octanaje del hexano y otros alcanos pesados se mejora a través de un proceso que reforma los componentes y aumenta su octanaje. Después estos componentes se mezclan con la gasolina para autos. En este programa aplicamos la ley de Hess para conocer los cambios de la entalpía en diferentes reacciones. Creo que ustedes están listos para un reto mayor. Quiero que encuentren esto. Descubran el cambio en la entalpía molar para la formación del hexano. Quiero que utilicen la ley de Hess y debo decirles esto, que la entalpía molar de combustión para el hexano es de menos 3.854.9 kilojoules por mol. Bueno, creo que podemos encontrar fácilmente la entalpía de formación del hexano en el libro de datos. Sí.
Aquí no viene. Sería demasiado fácil. Es más complicado. Recuerden, es una lista incompleta de las entalpías molares de formación. Solo tienen un número selecto. Será más difícil. Tenemos que la entalpía de combustión es igual a menos 3.854.0 kilojoules por mol. Y tenemos que encontrar la entalpía de formación del hexano. ¿Debemos aplicar la ley de Hess sustituyendo delta H con esta cifra de aquí? Suena bien, sí. Sí. Ahora ponemos la suma de las formaciones de los productos, dióxido de carbono y agua, que es 6 moles por menos 393.5 kilojoules por mol por 7 moles por menos 3.854.9 kilojoules por mol. Y luego le restamos los reactivos, que son 1 mol por la delta H de formación que queremos encontrar, del hexano. Más 19 entre 2 moles por 0, que es la formación del oxígeno. La entalpía molar de formación del oxígeno, porque es un elemento. Esperen, tengo que detenerlos un segundo. Esta unidad de aquí, kilojoules por mol, bueno, hay un mol en la reacción, entonces saben que el total de delta H aquí es menos 3.854.9 kilojoules. Esta unidad molar aparecerá cuando se eliminen estas unidades. Entiendo. Para hallar la respuesta, tengo que obtener menos 198.7 kilojoules por mol. Ahora balanceamos la ecuación y el calor de formación se escribe como menos 198.7 kilojoules. Restas los números en el eje y, en este caso, el cambio de entalpía es igual a menos 198.7 kilojoules. Bien, lograron resolver el reto. En este programa hemos visto 3 modos distintos de comunicar los cambios de entalpía. Hemos visto que podemos sumar reacciones y sus cambios de entalpía a través de la ley de Hess. También usamos la ley de Hess para sumar las entalpías estándar de formación para calcular la entalpía de la ecuación de la reacción. ¿Por qué no intentan esto? ¿Han escuchado del gas agua? Es un combustible industrial sintético que aún se usa en algunos países que tienen escasez de gas natural. Determina el cambio de entalpía para la reacción de la ecuación que describe la formación de este gas. Seis moles por menos 393 kilojoules por mol por 7 moles por menos 3.854.9 kilojoules por mol y luego le restamos los reactivos.